Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Esta es una noche especial, una noche de júbilo, de gozo, porque podemos reunirnos. El Señor nos permite una vez más estar juntos, así sea por la red, para alabarle, para adorarle, para darle gracias y aún para acercarnos a Él, a suplicarle, a clamarle por su favor. Bienvenidos a esta transmisión. Que sea el Señor llenando sus vidas, que el Espíritu Santo de Dios se mueva con poder en esta noche. Hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para adorarle, para levantar nuestra voz en agradecimiento al único que todo lo merece. Toda adoración, toda alabanza, Él es digno de ella. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Vamos a cantar, vamos a adorarle. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Oh, sí, Señor, podemos oír tu dulce voz. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Oh, sí, Señor, aleluya. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, Oh, sí, Señor, tú nos estás llamando, Señor Dios del cielo. diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz Oh, sí, Señor, llamando. nos llamas cada día, Señor. Puedo mirar en tus ojos Con llamas de amor. Oh, sí, Señor, aleluya. diciendo ven, diciendo Ven, oh, sí, Señor. Así es, yo voy, Señor. Yo voy. Sí, Señor, aleluya. Voy corriendo a tu regazo. Yo voy, Señor. Cuando me llames, yo voy, oh Dios. Corriendo a tus brazos. Voy corriendo a tu regazo. Aleluya, gloria a ti, Señor. Padre precioso, tú nos estás llamando, Señor, a correr a tus brazos, Dios, cada día, Padre, porque quieres guardarnos, porque quieres bendecirnos, Señor. En medio de todo esto que sucede, Padre, cada día, tú quieres que vayamos a ti, Señor, al único que todo lo puede, al único que tiene palabra de vida para nosotros. Pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús, más Sí, si Señor. yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre,
nombre que es sobre todo nombre. Escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús, para el cielo, escribiría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Oh sí, Señor. Escribiría tu nombre, Jesús. Así es, Señor. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Un nombre que tiene poder, Señor. Señor, aleluya. Yo escribiría solo tu nombre, Jesús. Así es, Señor. Yo voy, Señor. Así es, aleluya. Voy corriendo a tu regazo. Y yo voy corriendo a tus brazos. Voy corriendo a tu regazo. Siempre, Señor, yo voy. Y yo voy. A tus brazos. Voy corriendo a tu regazo. Gloria a ti, Señor, aleluya. Siéntete bienvenido aquí. Sí, Señor, siempre eres bienvenido. Solo importas tú, Jesús. Danos tu corazón, Señor. Todo aquí. Siéntete bienvenido aquí. Sí, Señor. Tú eres bienvenido, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón, Jesús. Compártenos tu amor. Danos tu corazón. Oh sí, Señor, danos tu corazón, oh Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Necesitamos tu corazón, Señor. Y esta generación, Dios del cielo, necesita ir hacia ti, Padre. Esta generación que está surgiendo ahora, Padre, necesita ir a ti, escuchar que los llamas, Señor. Gracias, Padre. Por eso me parece también muy propicio lo que les voy a compartir hoy. Este sentimiento que viene usando el enemigo, Satanás, para tener a la iglesia arrodillada, a los dirigentes religiosos, desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Jesús. Y esto es la hipocresía. Vamos a hablar de esos tiempos de hipocresía. Muchas personas desafortunadamente vinculan el cristianismo con la hipocresía.
un hombre escéptico escribió: un cristiano es una persona que se arrepiente el domingo por lo que hizo el sábado, pero volverá a hacerlo el lunes. Qué triste comentario es. Qué triste que a los cristianos los tengan en esa estima. Pero desafortunadamente, muchas veces es verdad. Tristemente, hay una actualidad, una conexión entre los clérigos y la hipocresía. La epidemia de sacerdotes abusivos, de ministros estafadores, casi ha exterminado la poca confianza de la gente en los dirigentes religiosos. Bastante preocupante esto, mis hermanos. Por eso, esa falsedad de parte de muchos dirigentes en realidad no es nueva. Como les decía, eso viene desde mucho tiempo atrás, desde los días de Jesús. Esto era muy común y por eso Jesús siempre confrontó la hipocresía de los dirigentes oficiales judíos. De hecho, en un sermón del Señor, no menos de 7 veces, Él denominó al establecimiento religioso, los enfrentó, repitiendo una fuerte reprensión. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Eso está en Mateo 23 y nos habla en el versículo 13, 14, el 15, el 23, el 25, el 27 y el 29. Allí en estos versículos se nos muestra cómo el Señor enfrentó a estas personas y les habló de su hipocresía. Esta severa condenación que Jesús pronunció respecto a la hipocresía no solamente terminó ahí, porque él más adelante añadió: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Eso está en Mateo 23, 16, 17. Y de pronto escuchamos a Jesús decir estas cosas y no nos suena como ese Jesús bondadoso, ese Jesús manso y humilde. El mirarle a la cara a estos supuestamente servidores de Dios y exponiéndoles ahí delante de todo el mundo públicamente su duplicidad, requería ser valiente, requería tener valentía. Porque yo sé que lo más probable, mis hermanos, es que ni siquiera ninguno de ustedes se haya atrevido a mirar a alguien a los ojos para llamarle hipócrita. Yo, la verdad, les confieso, mis hermanos, nunca lo he hecho. Admito que yo no lo he hecho. Bueno, quizás de pronto con mi marido, que es al único que me atrevo a decírselo. Porque en realidad esas son palabras que invitan a pelear. Les aseguro que si nosotros llamamos a alguien hipócrita en su cara, no nos volverá a hablar. Porque, hermanos, escuchar la verdad duele. Y por eso es que estos fariseos se convirtieron en enemigos de Jesús. Lo odiaron porque Jesús se atrevió a enrostrarles su duplicidad, su doble cara. ¿Y qué fue lo que en realidad alteró a Jesús? Él lo alteró, que él aborrecía la santurronería de ellos. Porque dicen y no hacen, decía el Señor. Y cuando hacen algo significativo, procuraban hacerlo para ser visto de todas las personas, ser visto por todos los hombres. En otras palabras, ellos predicaban públicamente lo que no practicaban en privado. Daban la impresión de ser espiritualmente fuertes, pero en realidad eran carnales. Sonaban piadosos, pero estaban vacíos de sustancia espiritual. Eran todos hipócritas. Y la verdad, mis hermanos, es que si somos completamente sinceros, si nosotros fuéramos completamente sinceros con nosotros mismos, usted y yo tendríamos que reconocer que también poseemos grados variados de hipocresía. Todos alguna vez hemos pasado tiempos difíciles de una fe fingida y también la hemos descubierto en otras personas que respetábamos y en quien confiábamos. Nadie se ha escapado de esa epidemia. Solo Jesús vivió una vida completamente justa, llena de integridad y libre de hipocresía. Solo Él.
Por eso Él es nuestro modelo. Él debe ser nuestro modelo. En griego, la palabra que Jesús usó para describir la hipocresía a los fariseos y a sus colegas religiosos fue hupocrites, que significaba uno que responde, como lo haría un orador o alguien que recita un poema. En los días de Jesús, el teatro era uno de los pilares de la cultura griega. Y la imagen es de un actor griego que desempeñaba múltiples papeles. Un solo actor, él se disfrazaba y usaba una serie de máscaras que él intercambiaba fuera del escenario para deleitar al público. Y por eso que no es sorpresa que al actor se le llamara hipócrita. Pero con el paso del tiempo, la palabra tomó otra connotación, una connotación más negativa. Y a lo largo evolucionó hasta ser la palabra que Jesús usó para destacar las pretensiones de doble máscara que caracterizaba a los fariseos. A esto la Biblia, mis hermanos, lo rechaza, lo condena vigorosamente. Cada vez que Dios se toma un tiempo para referirse a la falsa piedad, a la falta de autenticidad, a la simulación o a la duplicidad del carácter, Él lo condena contundentemente. Ese es algo que Jesús no soporta, mis hermanos. La duplicidad, la doble cara, el decir una cosa y hacer otra. El Señor lamenta y lamentó la hipocresía de su pueblo por boca del profeta Isaías, que dice así: decía el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso está en Isaías 29, 13, 14. Y desde ese tiempo, mis hermanos, eso no ha cambiado mucho. Desde que estas palabras fueron proclamadas hace varios miles de años, no ha cambiado mucho. Hoy podemos ver un desfile interminable de hipocresía en la religión organizada. Y francamente, la verdad que yo no culpo a los no creyentes por rechazar a estos religiosos fraudulentos. No hay nada mejor que la autenticidad para atraer a las personas a Cristo. Nada le hace más daño a la causa de Cristo que las actitudes, las palabrerías y las acciones hipócritas de gente que dice ser creyente. No hay nada que aleje más a las personas de Cristo que las actitudes hipócritas de aquellos que nos decimos creyentes. Siempre recuerden, mis hermanos, la mirada del mundo siempre está puesta en nosotros, que decimos, que nos proclamamos ser cristianos. Y por eso debemos tener mucho cuidado de hacer siempre lo que decimos, porque mucha gente está viéndonos, mucha gente está juzgándonos y esa gente se aleja de Cristo cuando ve esas actitudes en los cristianos. En la región de Nueva Inglaterra, es una región de Estados Unidos donde se formaron los más grandes predicadores que se han conocido. Allí hay instituciones famosas como Harvard, Yale, Princeton. Estas fueron universidades, institutos adheridos a estas universidades donde se formaron grandes predicadores, grandes hombres de fe. Y estas instituciones en un tiempo se levantaron contra el secularismo, contra el humanismo, pero ya eso pasó. Ahora ya no lo hacen. Ahora, al contrario, alrededor de esta zona de Nueva Inglaterra se formaron iglesias poderosas, pero ahora estas iglesias que surgieron alrededor de estos centros se encuentran vacíos, son reliquias espirituales del pasado. Y lo mismo ocurre, mis hermanos, en Europa.
donde aquellas catedrales hermosas, famosas por sus grandes predicadores, y donde se predicaba poderosamente el Evangelio, ahora están vacías. Aún algunas las han hecho como restaurantes, las han tomado para centros comerciales, porque son símbolos de una cultura espiritualmente erosionada. ¿Y qué hay detrás de esta ruina espiritual? Nos podemos preguntar, mis hermanos. La respuesta es la hipocresía. Fueron personas que adoraban a Dios de labios para afuera, pero su corazón, en realidad, como dice la palabra de Isaías, estaba lejos de él. Y gradualmente la gente dejó de ir a las iglesias para tener sus aventuras con el mundo. Los púlpitos callaron y el evangelio enmudeció. Por eso no es sorpresa que el apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes en la carta a los romanos, que dice: el amor sea sin fingimiento. Él insta a que nuestras acciones sean iguales a las palabras, que nos descartemos de esos falsos ropajes de la religiosidad externa y que los cambiemos en realidad por una fe auténtica, una fe vibrante, una fe vivificante. Es tiempo, mis hermanos, ya de dejar atrás lo externo, lo exterior, y preocuparnos por el corazón, ser auténtico. Recordemos que la vez pasada les enseñé sobre Pedro, que él cayó en la trampa de la hipocresía. A pesar de que él había predicado que todos éramos unos en Cristo, que tanto judíos como gentiles podían tener la salvación, su conducta en Antioquía, recuerden, fue, después que llegaron los judaizantes, no correspondía a sus palabras. Él predicó una cosa y luego hizo otra. En ese momento él estaba usando máscara, estaba siendo hipócrita. Y Pablo, recuerden que Pablo lo dejó al descubierto. Entonces, mis hermanos, el punto es asegurarnos que nuestro amor sea auténtico, que no sea falso, que digamos lo que queremos decir y que nuestras palabras signifiquen lo que decimos. Y cuando estemos en un grupo y digamos algo, volvamos a decirlo con el siguiente grupo, o sea, con el grupo de lo que le dijimos a este grupo, no nos seamos auténticos, hablemos verdad. Todo el tiempo asegurémonos que nuestra vida se ajusta a lo que decimos, a lo que creemos, a lo que decimos creer, porque muchas veces decimos una cosa, pero en realidad estamos creyendo otra. Y cuando esto no sea así, admitámoslo. Cuando nos hemos equivocado, admitámoslo, digámoslo, simplemente salgamos y digamos: hombre, dije una cosa que no es, esto no es así, me equivoqué, estoy equivocado. Reconozcamos nuestros errores. Mark Twain una vez le preguntaron cuál es la diferencia entre un mentiroso y una persona veraz, y él contestó, muy sencillo: el mentiroso debe tener mejor memoria, porque siempre tenemos que acordarnos qué fue lo que le dijimos a una persona y qué le dijimos para decir lo mismo a la otra persona del mismo tema. Pero hubo alguien desconocido que lo expresó mejor. Dice: sé lo que tú eres, porque si no eres lo que tú eres, eres lo que no eres. Es como un trabalengua, mi hermano. Sé lo que tú eres, porque si no eres lo que tú eres, eres lo que no eres. Entonces, siempre tenemos que ser lo que hemos dicho que somos, lo que sentimos que somos. Eso debemos ser siempre. La hipocresía ocurre cuando enmascaramos la carnalidad detrás de una cantidad de palabrería y de acciones religiosas. Y eso es ser falso. Cuando transitamos por esos tiempos de la hipocresía, necesitamos volver a Jesús, necesitamos oír a Jesús lo que Él dijo al respecto de esto, que lo que Él nos enseñó en cuanto a esto, cómo nos debemos conducir cada día. Hay mucho en juego para seguir entrando y saliendo de la carrera del escenario, cambiando las máscaras, hermanos. Es tiempo, hay mucho en juego. La iglesia necesita de personas veraces, de personas íntegras, de personas
que hagan lo que dicen. Ya está bueno de jugar, ya está bueno de estar cambiándonos las máscaras, en eso de estar entrando y saliendo del escenario. En un momento de eso podemos tropezar, caer y no poder levantarnos más. Es tiempo de dejar que caiga el telón y termine el acto, termine la actuación. Es tiempo de ser auténticos. En su sermón del monte, Jesús presentó a sus seguidores el reto de llevar una vida sencilla y auténtica. Él recalcó su llamado a una piedad genuina con una fuerte exhortación. Decía: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 6:1. Ya el Señor nos estaba advirtiendo sobre esto. O sea, que no tratemos de parecer super piadosos para lucir bien, que no mantengamos una actuación. Eso es lo que es. Para los judíos en los tiempos de Jesús había 3 formas fundamentales de practicar la justicia. Era ofrendar, orar y ayunar. Jesús en realidad no tenía problemas con esto. Él tuvo problemas su principal preocupación fue que estas obras de justicia para los judíos, para los fariseos, se convirtieron en una plataforma pública para su conducta hipócrita, para los dirigentes religiosos que ocultaban sus verdaderos motivos detrás de máscaras que parecían piadosos, pero en realidad eran hipócritas, eran puras patrañas. Jesús dio instrucciones sobre la forma correcta de ejercer cada una de estas disciplinas espirituales. El Señor no estuvo en contra, al contrario, de estas disciplinas espirituales, pero Él nos dio instrucciones para no hacer lo que hacían los judíos hipócritas. Con respecto a las ofrendas, nos dijo el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy día tal vez Jesús nos diría a nosotros: no esperes que se ponga una gran placa de bronce en la entrada de la iglesia. Tú dices para la construcción, no te ofendas si no te mencionan cuando están dando las gracias, agradeciendo a las personas que ofrendaron para una obra. No te sientas ofendido si no te mencionan. No te ofendas solo porque no te tengan en alta estima. Jesús, Él nos ofrece una manera mejor, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna que sea en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios sí nos está viendo, no importa que en un momento dado no nos den las gracias por lo que ofrendamos. Dios Él lo está viendo y de Él recibiremos la recompensa. Dé generosamente, con alegría, con sacrificio, pero guárdelo solo para usted. Su ofrenda no es asunto de nadie, sino de usted y de Dios. Y si lo hace asunto de otros, entonces, como dice Jesús, ya recibe su recompensa de inmediato. Y entonces usted anula la oportunidad de recibir algo más grande cuando llega al cielo. Ya recibió su recompensa aquí en la tierra, no espere nada más. Dios siempre lo nota y más tarde Él recompensa la ofrenda fiel y el sacrificada. Pero si usted insiste en anunciarlo en varias formas santurronas, porque a veces nos buscamos manera de que sepan de que dimos, no lo decimos abiertamente, pero ahí vamos usando formas de que la gente sepa que nosotros dimos esto o dimos aquello, ofrendamos para esto. Entonces, si usted hace esto, mi hermano, recibe la recompensa aquí en la tierra y deja de recibir esa gran recompensa que el Señor tiene para usted en el cielo. Por eso en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es una promesa en la que podemos confiar plenamente. Jesús, Dios, no olvida. De pronto cada domingo en la iglesia usted puede codearse con alguno de los más grandes dadores, y ellos en realidad lo han hecho como para el Señor, manteniéndolo para sí mismo y esperando su recompensa prometida. Jesús también nos dio instrucciones en la forma correcta de orar. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está en Mateo 6:5. En los tiempos de Jesús, la práctica de la oración había degenerado en muchos aspectos que necesitaban en realidad ser corregidos. Primero, la oración se había convertido en un ejercicio formal en vez de ser una expresión libre. Las oraciones existían, mejor dicho, oraciones oficiales para todas las ocasiones. Se habían vuelto unas oraciones estandarizadas, rutinarias y monótonas. Si hay alguna similitud, es pura casualidad. Segundo, la oración se había vuelto más ritualista que auténtica en su expresión. La mayoría de los judíos oraban 3 veces al día, y los fariseos habían establecido una rutina rígida de lugares y horas prescritas para orar. Ellos habían dicho que se tenía que orar aquí o allá a tal hora, y tenía que ser en esas horas. No había una espontaneidad en las oraciones, no había una guía de Dios en los corazones para esas oraciones. Eran oraciones rígidas, oraciones preformadas, oraciones que se hacían sin sentido, solo para que los vieran orando. Tercero, las oraciones eran largas y con mucha palabrería. Mientras más elocuentes y floridas fueran, era mejor. Y ese era el estilo que se aceptaba cuando se oraba en público. Había que orar largo, y había que orar con palabras pomposas, con palabras rimbombantes, que los demás escucharan. Por eso es que algunos maestros y guías de seminarios insisten que a los estudiantes que resistan la tentación de orar recorriendo el mundo de ida y vuelta cuando hacen una oración en público, que les aconseja, di más, hablando menos. Entonces se piensa de pronto que entre más hablen, van a conmover más el corazón de Dios. Y no es así. Se les da ese consejo a los que están estudiando, a aquellas personas que quieren aprender a orar. Quien en realidad quiere escuchar un sermón cuando usted va a bendecir que se va a comer una hamburguesa? A veces estamos en un sitio y vamos a bendecir los alimentos, y entonces hacen un sermón, que ya lo que falta es que pasen para recoger la ofrenda generalmente. Eso a quién le interesa. La gente ya no le presta atención y están desesperados porque usted termine la oración para comer. Entonces, los fariseos y dirigentes religiosos se habían dedicado a esas peticiones llenas de palabrería. Cuarto, las oraciones estaban llenas de repeticiones y clichés sin sentido. Escuchamos en realidad cantidad de expresiones, de oraciones así, expresiones vacías, de repeticiones, de frases muchas veces sin sentidos. Y antes de que nos sintamos mal, mis hermanos, y decir, no, yo no hago ese tipo de oración, tenemos que reconocer, que admitir que algunas veces sí las hacemos. Que en realidad tenemos que admitir que muchas veces de nuestra boca no salen oraciones frescas, de nuestros labios no salen oraciones frescas para nuestro Dios, sino que salen oraciones que suenan oraciones recicladas. Entonces, mis hermanos, Jesús nos exhorta a orar de forma espontánea, de forma sencilla, de forma específica. No demos tanta vuelta para llegar a lo que queremos decirle al Señor.
Ya Él sabe lo que le queremos decir, porque Él, antes que la oración llegue a nuestros labios, ya el Señor la conoce. Entonces digámosle de forma sencilla lo que le queremos decir, sin tanta vuelta, sin tantas repeticiones, sin vanas repeticiones. Quinto, la oración se había convertido en causa de orgullo. Antes de que ser una expresión, una oportunidad para expresar una humilde dependencia a nuestro Dios, orar bien se había convertido como en un símbolo legalista, de un estatus, de aquellos que sabían orar, de aquellos que podían expresar palabras que se escuchaban muy lindo. Cuando estas oraciones se seguían al pie de la letra, llevaban una exhibición, una ostentación pública. Ellos acostumbraban a orar en público extendiendo las manos, con las manos extendidas, mirando hacia el cielo, parados en las esquinas. Entonces usaban palabras elocuentes, dichas en voz alta. Y esto lo hacían 3 veces al día. Y preferiblemente en las esquinas o en alguna calle donde la gente los pudiera ver, donde la gente los pudiera escuchar y decir, oh, qué persona tan piadosa, qué hombre cómo ora de bonito, qué hermoso que ora. Allí el Señor se está moviendo, allí bajó el Espíritu Santo de Dios. Y resulta que, no, hermanos, resulta que eran oraciones vacías, oraciones que no salían del corazón. Entonces el Señor nos dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 6, 7. Mis hermanos, qué bueno es poder venir ante el Señor naturalmente, conversar con Él de manera sencilla. Yo les aseguro que si alguno de nuestros hijos fuera ante nosotros a hacernos una petición, muchas veces con esas palabras que a veces nosotros usamos para acercarnos a nuestro Dios, yo creo que nos reiríamos. Y pienso que de pronto Dios se puede reír muchas veces de las palabrerías que usamos para acercarnos a Él, para conversar con Él. Hagámoslo naturalmente, conversemos naturalmente con nuestro Padre. Digámosle lo que hay en nuestro corazón de manera espontánea, de manera real, sincera, sin muchas galimatías, ni palabras pomposas, ni con un vocabulario santurrón. Aprendamos a adorar, a alabar, a orar a nuestro Padre con el corazón, lo que nos sale verdaderamente de nuestro corazón. Y ahora, refiriéndose al ayuno, el Señor nos dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está en el versículo 16. Imagínense mentalmente este escenario. Los días que los judíos ayunaban eran los lunes y los jueves, y esos eran días de mercado. Entonces, los que estaban ayunando tenían buen público, un numeroso público que viera y admirara esa piedad de ellos, porque aquellos que ayunaban, caminaban por las calles desgreñados, sin peinarse, con la ropa sucia, se blanqueaban la cara para verse más pálidos, para acentuar su palidez. Entonces imagínense ese espectáculo de estos hombres caminando por las calles a paso lento, que la gente viera, ay, pobrecito, está ayunando, cómo ese hombre ayuna, qué piadoso es. El exhibicionismo espiritual es hipocresía, es una hipocresía abierta. Y por eso Jesús nos advierte en contra de ello. El Señor detesta la hipocresía. Y Él nos advierte y nos dice, tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto dará tu recompensa.
Entonces, mis hermanos, no tiene por qué saber todo el mundo que estamos ayunando. Nos encanta decir que ayunamos 3 veces a la semana, que ayunamos 21 días, que ayunamos 40 días. Eso solo le interesa a nuestro Padre Celestial, a Él, y Él nos dará la recompensa. Además de este tipo de hipocresía, en los judíos, en los fariseos, existía otro tipo de hipocresía que Jesús confrontó en sus conductas de los fariseos y de los dirigentes religiosos. Y tiene que ver con el apegarse a tradiciones sin sentido. Dice Mateo 15, 1, 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos tenían una regla que ellos inventaron, que exigían lavarse las manos antes de cada comida. Y esto en realidad, si no lo hacían, no era una transgresión de la ley mosaica, sino era una ruptura de la tradición de los ancianos, que fueron quienes inventaron esto. De pronto nosotros podíamos pensar, pero ¿qué tiene de malo que se laven las manos? Y esto es lo más usual, porque es por higiene. Pero ellos no simplemente se lavaban las manos y ya, ellos tenían una tradición, una ceremonia para hacer esto. La cantidad mínima de agua que debían usar era 1/4 de un lob, que era suficiente para llenar 1,5 cascarones de huevo. Y primero ellos echaban el agua en ambas manos, con los dedos hacia arriba, y el agua les tenía que correr hacia las muñecas y no podía devolverse, porque si se devolvía ya estaba impura y entonces tendrían que comenzar nuevamente el proceso. El agua debía chorrearles por las muñecas, porque así, y esperar que se secara, y luego invertían las manos y nuevamente se echaban el poquito de agua y de esperar que corriera el agua entonces hacia abajo, y se secaban las manos frotándose así, de esta manera, una con la otra. De esta manera se frotaban las manos y repetían esa ceremonia. Entonces, y luego, imagínense, y el judío, que era estricto, no solamente hacía esto ante cada comida, sino ante cada plato. Imagínense ustedes. Y ellos que acostumbraban a comer entrada fuerte, postre, y las comidas se componían de varios platos. Entonces tenían esta ceremonia entre plato y plato. Por eso era preferible, muchos preferían mejor ayunar, preferían mucho mejor saltarse una comida. Imagínense ustedes eso tan engorroso, toda esa ceremonia. Entonces Jesús de inmediato vio la hipocresía de sus corazones y los reprendió duramente. Les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 3, 9. Entonces, mis hermanos, ellos se adaptaban todas las cosas para su conveniencia. Y la parte traicionera de adoptar la tradición por sobre la Biblia es que invalidan la palabra de Dios, como dice Jesús. Nunca olvidemos eso. Cuando nosotros inventamos tradiciones y seguimos tradiciones, invalidamos la palabra de Dios. Si le damos una lista larga a la gente para que la cumplan en sus vidas, ellos se verán tentados a seguir estas listas más rígidamente que lo que dice la Biblia, que lo que la Biblia ordena. Y eso lo vemos, hermanos. Vemos que muchas personas prefieren seguir el mandamiento de hombre y no lo que dice la palabra.
Las listas legalistas eclipsan la verdad, porque lenta y sutilmente invalidan la palabra de Dios. Hay mucho en juego, hermanos, al no contrarrestar la hipocresía. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que librarnos de la hipocresía, de ese tóxico poder que tiene sobre nosotros. Por eso debemos confrontarla en nuestros dirigentes, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestra vida. Debemos confrontar la hipocresía. La hipocresía hay que enfrentarla y hay que derrotarla. Entonces les voy a compartir unas aplicaciones prácticas que nos ayudarán a superar las tendencias hipócritas en nosotros o en la conducta de otros. Primero, debemos exponer la hipocresía. Es útil hacer esto, mis hermanos, desenmascárela. ¿Y cómo comenzamos a hacer esto? Esto comienza en casa. Comencemos en la casa, instruyamos a nuestros hijos para que no se conviertan en una generación de creyentes estirados. Porque sin el debido balance pueden recibir el mensaje equivocado y pueden desarrollar hábitos de hipocresía que carecen de la autenticidad de la semejanza a Cristo. Tenemos que ser equilibrados, sean equilibrados, practiquen lo que predican. No impongan cosas que ustedes no van a hacer o cosas que ustedes no hacen. No impongan la oración en sus hijos a la fuerza. No busquen analogía espiritual en todo lo que pasa. Mantengan en casa los sermones al mínimo. Si usted no va a practicar lo que les predica a sus hijos, no se los diga, no los sermonee. Déjele el sermón al pastor. Si no va a cumplir lo que dicen, y por favor no haga, no tolere el barniz religioso con el que ellos aprenden a camuflarse, porque cuando nosotros no tenemos equilibrio en nuestra casa y empezamos a martillar a nuestros hijos con la palabra y a decirles, y en todo momento, y si están comiendo, y si están allá, y si están acá, pues ellos van a aprender a camuflarse, ellos van a aprender a ser hipócritas, ellos van a aprender a ponerse un barniz de religiosidad para que usted no los moleste más. Entonces sea inteligente, hermano, sea inteligente, tenga sabiduría para guiar a sus hijos para que no se conviertan en personas hipócritas, porque eso lleva a la peor clase de carnalidad y a una conducta cristiana irreal. Y estaremos fomentando lo mismo en la siguiente generación y tenemos que romper ese molde. Segundo, la práctica de la hipocresía es natural, así que resístala. La conducta hipócrita es tan natural para los creyentes como la respiración. Así es, mi hermano. La hipocresía apela a nuestra vieja naturaleza. Nosotros mordemos el anzuelo de la hipocresía porque eso nos hace a veces impresionables. Y el resultado que recibimos muchas veces son las lisonjas, porque nos volvemos hipócritas, que las personas crean que somos muy piadosos, que oramos, que ayunamos y que nos comportamos de una manera distinta en la iglesia, entonces nos adulan, pero en la casa somos otra cosa. Y esto representa el lado más horripilante de nuestra fe. Por lo tanto, mis hermanos, debemos identificar lo que es. Debemos identificar esta hipocresía en nosotros y resistirla. No acoja la hipocresía, resístala. No cierre los ojos, abra sus ojos. Tercero, romper con la hipocresía es doloroso. Persista. Debemos persistir en el proceso de desarraigar de nuestra vida, de nuestros hogares y de nuestra iglesia el azote de la hipocresía. Detener la hipocresía puede ser doloroso. Debemos permitir que nos ayuden en el proceso
Y alguien que nos puede ayudar son las personas que tenemos cerca, nuestros esposos, nuestros hijos. Son los más cercanos y son los más adecuados para hacernos ver cuando estamos cayendo en la hipocresía. A menudo necesitamos que algunas personas nos ayuden, especialmente aquellos que tienen un ministerio, que nos ayuden a mantenernos real, a mantenernos genuinos para ganar a los demás, para Cristo. Nosotros tenemos que ganar esa batalla personal. Hay que comenzar admitiendo cuando nos hacen ver, cuando las personas cercanas a nosotros nos hacen ver que estamos siendo hipócritas, reconozcamos. Los hijos son los más francos y los que más nos pueden ayudar. En realidad puede ser una bendición en este caso. Aun cuando a veces no nos gusta que nos hagan ver las cosas, debemos aceptar el problema y es la única manera. Entonces el Espíritu Santo puede comenzar su obra de liberación para colocarnos en el camino a ser genuinos, en el camino de tener una permanente libertad de la hipocresía. Es una batalla larga, mis hermanos, es una batalla larga, pero persista, persista. Si usted reconoce, si usted acepta que le digan y usted puede ver la verdad, puede ganar la batalla. Y concluyo con palabras de eterna ayuda y esperanza para todos los que batallamos con los tiempos difíciles de la hipocresía, ya sea en nosotros mismos o en aquellos que nos han golpeado con su hipocresía. Para superar la hipocresía, como les decía ahorita, debemos comenzar siendo completamente francos y sinceros con nosotros mismos. No hay lugar para evasivas, no hay lugar para echarle la culpa al pasado o para señalar con el dedo, porque en eso sí somos expertos. El apóstol Pablo nos dice que tenemos recursos del cielo de nuestra parte. Vamos a leer en Efesios 4, 17, 25. Dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus criterios equivocados y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Amén, aleluya. Mis hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, tú cuando estuviste en la tierra siempre fuiste sincero, leal, franco, firme, pero a la vez, mi Señor, fuiste humilde. Tú tuviste poca paciencia para los que escogieron falsificar su amor por ti. Tú reprendiste abiertamente a los orgullosos. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Señor, te suplicamos en esta noche que tú nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a ser auténticos y no a ser actores, Señor, con ansias de aplausos, Padre del cielo. Ayúdanos a admitir nuestra propia hipocresía, Dios, a ser humildes, Dios de la gloria. Fortalécenos, Señor, para exponer la falsificación, Padre. Danos el valor de ser sinceros con nosotros mismos y ser rectos los unos con los otros. Concédenos, Señor, el gozo de ofrendar sin anunciarlo, de orar en secreto, de ayunar calladamente sin pregonarlo. Señor Dios del cielo,
Ayúdanos a amar al que es difícil de amar, Señor. Ayúdanos a servir, Padre, sin esperar nada a cambio, sin la expectativa de que nos devuelvan lo que damos, Señor. Que solo tú lo recibas, Padre de la gloria. Señor, que solo tú recibas el crédito, Dios del cielo, de nuestros servicios, Padre. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, Padre del cielo, transmitir esta enseñanza que sé, Señor, que es necesaria para que el pueblo de Dios, Padre, enderece su camino, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a que cada día reconozcamos, Señor, nuestra debilidad. Que cada día podamos acercarnos a ti y decirte, Señor, dile al débil, fuerte soy, Señor, para resistir la tentación de la hipocresía, Señor, para aprender a ser auténticos, Padre, a ser verdaderos, Dios, de hablar verdad, Señor, Dios, Padre, ayúdanos, Señor. Te bendigo, Padre, en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a levantar oración por las peticiones del pueblo. Quiero iniciar esta noche, Padre de la gloria, dándote gracias, Señor, Padre, por lo que sucedió, Señor, allá en ese territorio de San Andrés, Señor. Fue terrible, Padre, pero, Señor, tú guardaste a ese pueblo, Señor. Hoy conversaba con una amiga que vive allá y me decía, estamos vivos por la misericordia de Dios, porque fue algo espantoso, Señor. Solo el que lo vive puede contar lo terrible que fue eso, Señor. Pero pudieron ver tu mano de poder, Señor. Tú escuchaste el clamor de todo un pueblo que oró y clamó y te suplicó, Señor, que tú guardaras las vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. Y seguimos orando y clamando, Señor, porque esta temporada de huracanes no ha terminado, Dios del cielo. Seguimos pidiéndote, Padre, que tú, Señor, intervengas, Padre, y ordenes a los vientos que se detengan, Padre del cielo. Que tú ordenes al mar embravecido que cese, Dios de la gloria, su movimiento, Señor. Padre precioso, gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor, en esta noche. Padre, también queremos levantar, Señor, oración, Dios del cielo, por Denis Montero, Señor, Denis María Montero, Señor, y Héctor Bustamante, Padre. Estas personas tienen quebrantos de salud, Señor, se encuentran gravemente enfermos, hospitalizados. Dios del cielo, te suplicamos, Señor, que tú los visites, Padre, que tú toques sus cuerpos, Dios del cielo, que tú ordenes a la enfermedad que huya de estos cuerpos, Dios, y que puedan levantarse, Señor, Dios del cielo. Padre, gracias, Señor, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres nuestro médico, Señor, y tú viniste, Señor, dice tu palabra, a traer, Señor, sanidad y medicina a tu pueblo, Padre. Gracias, Dios del cielo. Señor, levantamos la vida de nuestra hermana Leida Duarte, Dios. Ella te pide, Dios, por un milagro financiero, Señor. Son tiempos difíciles, Padre. Son tiempos de escasez. Tiempo, Padre, de recesión económica por el COVID, Señor. Tú lo sabes bien, Padre. Te pedimos, Señor, en unidad de espíritu, Señor, por nuestra hermana Leida, Señor. Haz un milagro en su vida. Padre, abre la puerta, la ventana de los cielos, Señor, sobre su hogar, sobre sus manos, Señor, y envía bendición de lo alto hasta que sobre y abunde, Señor, sobre su vida, Padre. Haz, Señor, lo que has prometido, de dar el pan, Señor, cada día, Señor, de dar todo lo necesario, Padre, a tus hijos, Señor. Bendice a nuestra hermana Leida, Señor, y respáldala, Padre de la gloria, Señor. Señor, levantamos oración por la familia Huete, Señor. Hoy, Padre, han perdido un ser querido, Señor, Dios del cielo. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dando consuelo, fortaleciendo, Padre, toda la familia, Señor, Dios de la gloria. Te lleves el dolor y la aflicción, Señor Dios. Padre, sabemos que tú, Señor, dices que debemos honrar a los muertos y que sé que tú permites, Padre, que lloremos a los muertos, Señor, porque debemos llorarlos, Dios del cielo.
pero al mismo tiempo te pedimos, oh Dios, que tú les des sabiduría para seguir adelante, Señor, con la ausencia de esta persona de la casa, Señor, de la familia. Fortalécelos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, también levanto oración por una hermana, Padre, Señor, quien ha presentado una propuesta de un negocio, Dios del cielo, Padre. Y hay varias propuestas junto con la de ella, Señor. Y yo te pido, Dios, Padre, que tú le des gracia, que tú pongas gracia en la propuesta de mi hermana, Señor, que tú la respaldes con poder, Padre del cielo, y que le den a ella la carta de nombramiento, Señor, que necesita para que ese negocio sea aprobado, Padre. Tú eres su esposo, su compañero, tú eres su proveedor, Dios de la gloria. Señor, que este negocio se haga una realidad para mi hermana, Dios del cielo, en el poderoso nombre de Jesús. Padre amado, te bendecimos, Señor, y Padre, te colocamos este tiempo, Señor. Seguimos orando, clamando, Dios, por este virus, Señor. Padre, por esta epidemia, Señor, que pase pronto, Dios, que tú fortalezcas los cuerpos para resistir la enfermedad, Señor. Hemos tenido noticias de familias, Padre, tragedias que han sucedido, de familias que han fallecido, Señor, los esposos, Padre de la gloria. Señor, da consuelo, da fortaleza, da sabiduría. Señor, Dios del cielo, pon en nosotros, Padre, también el ser prudentes, Padre, para cuidarnos, para guardarnos, Señor, Dios, en estos tiempos difíciles y peligrosos. Señor misericordioso, también levantamos oración, Señor, Padre, por la seguridad, Dios. Señor, se han disparado los delitos de robos, de atracos, Señor. Las personas viven atemorizadas. Ya sale uno de casa, Señor, con miedo, con temor, Padre, porque están allí aquellos amigos de lo ajeno, Señor Dios, con violencia, intimidando, Señor Padre, para quitar lo que con lo que las personas, Señor, han trabajado, Padre del cielo. Señor, guarda la heredad, guarda las casas, guarda las familias, Señor, guarda el trabajo, Padre del cielo, de todo atraco, de todo robo, Padre de la gloria, especialmente en nuestra ciudad, Señor. Dios, guárdanos, Padre. Envía tus ángeles, Señor, que nos protejan, Dios de la gloria, de manera especial, Señor. Y ayúdanos a ser prudentes también, Señor, porque nos dan indicaciones de lo que hay que hacer en estos tiempos difíciles y muchas veces no lo hacemos, Padre. Señor, Padre de la gloria, enséñanos a ser sobrios y a ser prudentes y a cuidarnos y a cuidar a los demás, Señor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a las familias, Dios del cielo, de Casa de Oración, Pan de Vida. Padre, envía sanidad, medicina, provisión a los hogares, Dios de la gloria. Que haya, Señor, provisión suficiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, Dios de la gloria. Señor, que no falte, Padre, el alimento ni la provisión en nuestros hogares, en nuestras casas. Padre, sana los corazones, sana las heridas, fortalécenos en seguir firmes, caminando, Señor, de tu mano para crecer, para, Dios de la gloria, Señor, alcanzar tus promesas, Padre. Bendice a los pastores, a Jorge y a Janet, Señor, cada día, dale sabiduría, inteligencia de lo alto, fortalece sus vidas. Padre, también provéeles a ellos, Señor, para sus necesidades particulares, Padre. Dios, te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor. Gracias por la vida de cada líder de la iglesia, para todo aquel que está dispuesto siempre allí, Padre, para servir, para ayudar, Padre del cielo. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una buena noche, que descansen y que Dios los bendiga.